mujeres resilientes. Yo sé que esta es una palabra que en lo personal yo he escuchado mucho desde que empezó la pandemia. He empezado a escuchar acerca de este llamado a ser resilientes, y esto significa que las circunstancias del mundo no nos van a dominar. Significa que nosotras somos llamadas a ser hijas resilientes. Y a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿qué significa resiliencia? Y déjame te digo el significado. Dice, la resiliencia es la cualidad de poder adaptarse a los cambios estresantes de la vida y recuperarse de las dificultades. La resiliencia es una respuesta a la tragedia, a la crisis u otros cambios que alteran la vida, que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, a pesar de la crisis. Así es que qué palabra tan más importante en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de cambio, que es un tiempo en el que madres han perdido a sus hijos, en donde hijos han perdido a sus padres, en donde empresarios han perdido sus negocios, agricultores sus siembras. Entonces es un tiempo importante en donde tenemos que aprender a ser resilientes. Así es que resiliencia, en pocas palabras, es resistir y rehacerse. Es un poco más que resistencia, porque además de resistir vamos a rehacer, a recrear, a reinventar, a levantarnos para poder seguir adelante hacia el futuro y hacia el propósito y hacia la meta, que yo sé que todas nosotras tenemos metas por las cuales estamos buscando llegar. Y un ejemplo que podamos dar de la resiliencia, me hubiera gustado tener las pelotas aquí, así es que nada más imaginen en su mente una gran pelota inflada con aire, color, nada más no se le imagine color rosa. Ya sé que todas se imaginaron la pelota rosa, ¿verdad? Así es la mente, así es la mente. Y por otro lado, imagínate una pelota de fútbol que ha sido ponchada. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia con una pelota ponchada, pero si tú avientas la pelota ponchada al piso, no va a rebotar, se va a quedar ahí aplastada como si fuera una plastilina en el piso. Bueno, estas dos pelotas nos ilustran los dos tipos de mentalidades. La primera la pelota, esta ponchada que se queda ahí en el piso, está hablando de una mentalidad que se paraliza ante la crisis y ante las circunstancias difíciles y no sabe qué hacer, no sabe qué decir y prefiere mejor sumirse en la depresión, en la tristeza, en la angustia. No tiene activada la resiliencia, que hoy vamos a aprender cómo desarrollarla, y termina en enojo, en depresión, en tristeza, en frustración, en estancamiento. Y la segunda pelota, aquella pelota grande, inflada, rosa, bueno, esa pelota cuando la avientas al piso, esa pelota va a rebotar inmediatamente. Y puede rebotar una, dos, tres veces, pero sigue, se mantiene rebotando. Y esta es la mentalidad de una mujer resiliente. Esa es una mujer que, a pesar de que ha sido golpeada, que ha entrado en crisis, es una mujer que entra en gratitud, en alabanza, es una actitud de constante adoración al Señor, es una actitud de otro nivel, un alto nivel. Y ese es el tipo de resiliencia que todas nosotras como hijas de Dios tenemos que desarrollar. Así es que la mente de la mujer resiliente busca cómo rehacerse, busca incluso reciclar de la basura si es necesario, busca reinventar qué voy a hacer, se busca reorganizar su vida o su situación, tiene una mentalidad de voy a volver a empezar, a esa visión de levantarse aún de los escombros. Esa es la hija resiliente, que más que mujer resiliente yo preferiría llamarle la hija resiliente, la hija de Dios que es resiliente. Y vamos a ver 3 consejos para desarrollar esta resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la norma bíblica para las hijas de Dios. Y la Biblia contiene muchas advertencias y muchos llamados para seguir adelante, para que no te quedes ahí como esa pelota ponchada, embarrada en el piso. Y un ejemplo excelente de resiliencia lo tenemos en el apóstol Pablo.
En Filipenses capítulo 3, si tienes tu Biblia, puedes acompañarme ahí, Filipenses 3, versículos 13 al 15, o anotarlo ahí en tu libreta y después ya tú lo lees más despacio. Pero Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esta es una mente resiliente, enfocada en avance, en seguir adelante. Y el versículo 14, Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice el versículo 15, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pablo también le enseñaba a los romanos a superar las dificultades y a superar la tentación. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 21 decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque el mal va a venir. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estamos conscientes de eso, pero no, una mente resiliente dice, no seré vencido de lo malo, sino que voy a recrearme, voy a rehacer, voy a reorganizar, voy a hacer algo de manera que con el bien voy a vencer el mal. Y también el apóstol Santiago, hemos estado todos los devocionales hablando acerca de la sabiduría que habla Santiago ahí en ese libro. Ahí en el capítulo 1, versículo 12, también nos enseñaba de perseverar frente a las pruebas, esa resistencia. Y dice ahí en el versículo 12, bienaventurado el varón, y aquí estamos hablando del hombre y la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y de eso estaba cantando Lily Goodman al principio, que al final será mucho mejor de lo que pensamos. Al final, entonces, tú no le pongas the end o fin a la película que estás viviendo, porque recuerda que si tú soportas la tentación y perseveras, cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia también nos da numerosos ejemplos de personas que sufrieron mucho, pero que siguieron el plan de Dios para sus vidas. Y me encanta Proverbios capítulo 24, versículo 16, que este proverbio bien pudiera ser el verso lema para todas las hijas resilientes, porque dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Esta es la mentalidad resiliente. Aunque en otra versión me llamó mucho la atención que otra versión de este mismo versículo dice, aunque los justos caen 7 veces, resucitan. Y esta palabra de resucitar obviamente me recordó a nuestro Señor Jesucristo, que pasó también por un tiempo de sufrimiento, de muerte de cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahora, quizás tú vas a decir, bueno, pero es que es el Hijo de Dios, Jesucristo, sí. Pero recuerda que como hijas de Dios también dice dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros, que está en nosotros para ayudarnos también a levantarnos de cualquier sea la caída, la situación, la crisis, el dolor y lo demás. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante. Uno de los ejemplos también que tenemos de la vida del apóstol Pablo, que es un hombre resiliente, con una mentalidad resiliente 100%, es que nosotros veíamos su capacidad de recuperarse después de que él tuvo este encuentro con Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo 9 nos habla de este encuentro.
Y esta misma transformación que Pablo comenzó a tener, le comenzó a tener, a tener muchos problemas con los fariseos que eran religiosos. ¿Por qué? Porque él era un cambio radical en la vida de Pablo y muchos no estaban contentos con su vida ni con su mensaje. Y dice la palabra que fue golpeado, fue apedreado, fue criticado, fue encarcelado y casi asesinado en varias ocasiones. Eso está ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Pero hay un incidente que muestra especialmente la excepcional capacidad del apóstol Pablo de recuperación, de resiliencia. Y es ahí en Hechos capítulo 14, en los versículos 19 al 20, cuando él estaba en Listra, en Asia Menor. Y dice la palabra que fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Tú te puedes imaginar la apedreada que básicamente lo dieron por muerto y fue arrastrado fuera de la ciudad, pero no estaba muerto. Y en cuanto sus enemigos se fueron, dice la palabra que Pablo simplemente se levantó y regresó a la ciudad para seguir adelante. Como decía él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Vamos a leerlo. Dice ahí, Hechos 14, 19, dice, entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, era una multitud que lo apedreaba, dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto quiere decir, siguió adelante con su trabajo, con su misión, con su llamado. No se quedó ahí estancado llorando su falta de aceptación o llorando el dolor, simplemente se levantó. Esta es la mentalidad resiliente, de que sus esfuerzos misioneros continuaban sin cesar, al contrario, se extendía más la palabra del Señor. Entre más tribulación, había más ensanchamiento del el evangelismo que había en el tiempo de Pablo. Si es que la resiliencia, según estamos viendo aquí en la Biblia, nos permite a no ser desanimados en nuestra misión. Recuerda, nosotros somos reinas con llamado, tenemos un llamado, tenemos una misión, tenemos un propósito, independientemente de toda la oposición que podamos nosotros estar enfrentando. A veces empieza con la familia, a veces continúa con los hijos o en el trabajo o en donde tú te encuentras viviendo, yo no sé, pero se trata de seguir avanzando a la meta de nuestro supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de nosotras. Y esto es algo que tenemos que internalizarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Independientemente de la oposición, la palabra dice que Dios está con nosotras, a favor de nosotras. Y si Dios está a favor nuestro, ¿quién va a estar en contra nuestra? Dios no está en contra nuestra, a pesar de que el enemigo a veces te quiere hacer creer esto. La Biblia dice, Dios está a tu favor. Dios está contigo, de tu lado, peleando juntamente contigo. Y esto nos debe de ayudar a mantener esta capacidad de recuperación en lugar de rendirnos ante la derrota. Nuestra fe siempre debe de resultar en ¿qué? En resiliencia. Como hijas de Dios, nosotras somos sostenidas por el poder de Dios y por lo tanto somos sobrenaturalmente resilientes. Estamos nosotros, como dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios 4, 8 al 9, podemos estar nosotras presionados por todos lados, pero no aplastados. Seguimos adelante. Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. Esto quiere decir que somos como la pelota rosa. No importa cuántas veces es arrojado al piso esa pelota, sigue rebotando y la clave de ese rebote y de esa resistencia y de esa resiliencia es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor
Jesucristo. Salmos capítulo 37, versículos 23 al 24 nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere o cuando la mujer cayere, no quedará ahí como plastilina pegada al piso o como una pelota ponchada ahí. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Así es que, ¿cómo puedo yo desarrollar resiliencia? Ahí van los 3 consejos para que tú lo anotes. Número 1 es volver a lo básico, que es tener fe auténtica en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Una fe auténtica en Dios. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, nosotros debemos de comenzar a confiar en el Señor en toda circunstancia. Y yo sé que esta es una escuela de aprendizaje y que vamos madurando, vamos creciendo conforme vamos pasando este tiempo con el Señor. Pero debemos de tener en nuestra mente esta gran verdad. Cuando Dios nos salvó de ese territorio en donde estábamos nosotros a expensas de lo que el enemigo quisiera hacer a nuestras vidas. Y ahora podemos confiar en el que te ha rescatado, que es Dios. Cuando Él nos salvó, Él no nos salvó únicamente de nuestros pecados o de la muerte eterna. Dios nos salvó de todo. Puedes tú imaginar que estás en nuevo territorio y el que te rescató está contigo para continuar salvándote, ayudándote y fortaleciéndote. Una mujer resiliente es una mujer de fe que está preparada para levantarse en medio del dolor porque sabe quién la tiene bien sostenida de su mano, que el que la salvó, la rescató, la va a estar siempre, siempre sosteniendo y levantando para que nosotros podamos seguir adelante. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis fe, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, nosotros tenemos un Salvador, pero confiad, estamos en buenas manos. En lugar de rendirnos, debe salir esa fe auténtica en el Señor y ejercer resiliencia. Esto quiere decir que no abandonamos, no tiramos la toalla, no nos quedamos nosotras mismas en el piso, no tomamos los asuntos en nuestras propias manos, confiamos en Dios. Nuestra fe siempre resulta en resiliencia. Nuestra fe nos lleva a confiar en el Señor siempre, pero vamos de un nivel de confianza a otro. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Es un buen pasaje para aferrarnos cuando nosotros podemos ver solamente desastre y no importa por dónde ves nada más crisis, pero Proverbios 3, 5 nos recuerda. Confía en el Señor con todo tu corazón. Para desarrollar resiliencia, lo primero que necesitas es fe. Fe en Dios, para confiar en Él con todo tu corazón, como la fe de un niño. Y dice, no dependas de tu propio entendimiento, no quieras tomar las cosas en tu mano o en tu control. Confía en el Señor, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Así es que elegir confiar en el Señor en lugar de confiar en lo que entendemos es la mejor manera de mantenernos resistentes y resilientes. Nuestra fe está en Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, recordamos estas palabras que Dios le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder, recuerda el poder del Espíritu Santo, se perfecciona en la debilidad y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, decía Pablo. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la clave para la resiliencia, que cuando yo confío en Él y me suelto en Él para depender en Él, como la fe de un niño, y tomo su gracia, entonces el poder de Dios
reposa sobre nosotros y es el que nos ayuda para seguir rebotando y para seguir resilientes y resistentes. Esa es la número uno. El número dos es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios también es clave para desarrollar resiliencia. Y gloria a Dios por todo este tiempo que estuvimos nosotros ayunando del pensamiento erróneo, porque por mucho tiempo ya aceptamos como verdades grandes mentiras del enemigo. Por mucho tiempo ya vivimos creyendo esas grandes mentiras. Y la verdad es que nosotros somos la suma de nuestros pensamientos. Por eso debemos de renovar nuestra mente con la palabra del Señor todos los días. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra actitud. Y cuando cambie nuestra actitud, va a cambiar nuestra manera de vivir. La mente tiene que ser transformada, renovada todos los días con la palabra de Dios y de esta manera vas a desarrollar resiliencia. La mente es clave. Y número 3 y último, tener comunión diaria con el Espíritu Santo. El hombre y la mujer de Dios no puede realizarse ni sobreponerse sin una verdadera fe en Dios y además una comunión diaria con el Espíritu Santo. La hija de Dios que tiene comunión con el Espíritu Santo diariamente es sostenida diariamente con el poder de Dios y por lo tanto es y será siempre resiliente. ¿Por qué? Hay alguien dentro de ti, recuerda, el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti es más fuerte que tú. Es ese poder invisible del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, pero necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes? La clave de la pelota que rebota es el aire que está dentro de la pelota. Ese aire tipifica el poder del Espíritu Santo que mora dentro de cada una de nosotras. Y si hay alguien que te va a dar el poder para que tú te rebotes y seas resistente y seas resiliente y que te levantes de todo lo que viene, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da ese poder. Colosenses, termino con Colosenses capítulo 1, versículo 29, una hermosa palabra que decía Pablo. Decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y está hablando de ese poder del Espíritu Santo que actúa poderosamente en cada una de nosotras para levantarnos de toda situación. El Espíritu Santo es el que te va a dar la perseverancia, la constancia, la determinación, la resistencia, la resiliencia para ayudarte a enfrentar cualquier pérdida, cualquier dolor, para ayudarte a superar. No estás desprovisto de recursos, sino que Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado señorío para levantarnos de los escombros y para poder seguir adelante, para volver a empezar las veces que sea necesario volver a empezar. Y hay un salmo que estaba leyendo esta mañana y es el Salmo de David. Y ahí cuando yo leía estos primeros versículos del Salmo 27, podía ver a un hombre con una mentalidad resiliente aplicando estos 3 consejos. Y por eso quiero leerlo, porque quiero que lo veas con esta mentalidad. ¿Cómo serías tú como hija de Dios que desarrolla resiliencia a través de esos 3 consejos que hemos dado? Una fe auténtica en Dios, una mente renovada en la palabra de Dios y una comunión diaria con el Espíritu Santo.
Y decía él en este Salmo 27, que tiene ahí el título, Jehová es mi luz y mi salvación, y pregunta, ¿de quién temeré? Esta es la persona que sabe que Dios está de su parte, que Dios está con él. Y decía, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, fíjate bien, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El enemigo que busca que seas tú la pelota ponchada, aplastada, decía David, bueno, pues aquí va a ser algo diferente. Soy un hombre resiliente, soy un hombre que tiene el poder y la fortaleza de Cristo. Y dice, ellos venían para derrotarme a mí, pero ellos tropezaron y cayeron. Y luego decía en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un hombre con su fe auténtica puesta en Dios. Eso es lo que te da la confianza. Eso, el amor de Dios es lo que echa fuera todo temor. Nosotros tenemos también esa confianza plenamente en nuestro Dios, en nuestro Padre, y podemos decir, como decía David, por eso no temerá mi corazón. Y decía, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y recuerda cuando estudiábamos que el campo del enemigo es nuestra mente. Recuerda que ahí en nuestra mente es donde el enemigo hace la guerra todos los días. Pues una mente que se está renovando diariamente en la palabra del Señor es una mentalidad que va a decir, yo estoy confiada en el Señor. Y el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y no están viendo aquí ustedes la comunión diaria con el Espíritu Santo cuando David decía, todos los días de mi vida yo quiero contemplar tu hermosura. Y este es un llamado para que nosotros podamos decir igual, voy a buscar yo todos los días estar en comunión con el Espíritu Santo, viendo la hermosura de aquel que nos ha salvado, que nos ha rescatado, que es Jesucristo, estar ahí en su presencia, en esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Eso es lo que permite que esa pelota rosa que representa nuestra vida tenga el aire suficiente que representa el poder del Espíritu Santo. Así es que yo quiero invitarte a leer los últimos versículos de este Salmo 21, versículo 13, uno de mis favoritos, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo sido esa persona ahí en el piso tirada por mucho tiempo, si no es que tengo esta fe auténtica en el Señor, esta mente renovada y esta comunión con el Espíritu Santo para creer con todo mi corazón que voy a ver la bondad del Señor, que voy a levantarme, que voy a rehacer, voy a reinventar, voy a creer en aquel que actúa dentro de mí. El versículo 14 termina diciendo, aguarda a Jehová, esfuércete y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así es que vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana que nos está invitando a ser mujeres esforzadas, valientes, resistentes, resilientes. Padre, tu palabra dice que los que confían al Señor, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Permite, Señor Jesús, que nosotros seamos esas mujeres que perseveran en la búsqueda, en la oración, en tu palabra, en la comunión con tu Santo Espíritu. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos para que podamos seguir avanzando
hacia nuestro llamado, Señor, hacia nuestro propósito. Padre, yo te pido que tú las bendigas. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada una de ellas y que podamos declarar, así como declaraba el salmista. Padre, creemos que veremos tu bondad en tierra de los vivientes. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.